Bueno, vamos a comenzar este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito, todo lo que hagáis, sea de palabra de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a dar comienzo empezando este mensaje en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 16, a la cual vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Bueno, para empezar, el Señor aquí, hablando a través del apóstol Pablo, nos está confirmando para qué fuimos hechos desde un principio. Fuimos hechos para que Dios morase en nosotros. Pero tenemos que saber que Dios es espíritu. Amén. Y en la reunión pasada dije yo, vamos a ver en el libro de Juan capítulo 3, 16, y no es así. El capítulo 3, verso 63 dice a la letra: la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Eso es Dios. La palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios debe estar en nosotros. Absolutamente. Para que seamos templo del Dios Altísimo. Pero si en nosotros la palabra de Dios ha sido tergiversada, interpretada por los intérpretes de la ley, lo que sale de nosotros ya no es el Espíritu Santo, sino el espíritu de error. Por eso que el Señor le dice a sus discípulos, dice, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Porque del corazón salen los malos y los buenos pensamientos. Los buenos pensamientos son los pensamientos que están expresados en la palabra, los pensamientos del Señor. Y los malos pensamientos son las interpretaciones humanas que se le hace a las Escrituras. Por lo tanto, como somos templo del Dios Altísimo, no debe haber en nosotros levadura, o sea, interpretaciones, porque la palabra no fue traída por voluntad humana. Y no es de interpretación privada. Por lo tanto, el que hable debe hablar conforme a la palabra de Dios, no con interpretaciones. Porque el que interpreta las Escrituras se desvía. No saca nada con tratar de explicar las Escrituras. La palabra de Dios no se debe tratar de explicar. La palabra de Dios la explica el Señor. Un texto lo llevará a otro texto lo llevará a otro texto, y así, coyuntura tras coyuntura, hasta formar el cuerpo. Amén. De Cristo. De Cristo, porque si somos templo del Dios Altísimo, las Escrituras dicen que Dios estaba en Cristo, y Dios debe estar en Cristo. Amén. Ahora, ayer y por siempre. Por lo tanto, para ser templo del Dios Altísimo, tiene que estar la palabra en nosotros, para que de la abundancia del corazón hable la boca. Sale solamente la palabra de Dios por nosotros, no interpretaciones antojadizas. Y esto es importante, porque si alguno permite que entre la levadura, las interpretaciones de otros mensajeros, las Escrituras a continuación en el verso 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Cuando nosotros permitimos que el espíritu de engaño entre en nosotros y lo entregamos a otro, entonces estamos destruyendo el templo. Y las Escrituras nos aclara estrictamente
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La palabra de Dios es santa. La palabra de interpretación no es santa, es perversa. Por lo tanto, nosotros debemos hablar, los que somos de Dios debemos hablar conforme a la palabra de Dios, y no con interpretaciones que se me antojaron a mí, que unos que son tres, que otros que son dos, La palabra de Dios nos enseña que Dios es uno, y nos enseña que uno es un hombre, no hay dos, porque hay un nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por lo tanto, continúa diciendo la palabra, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Las interpretaciones de los hombres es la palabra del mundo, la sabiduría del mundo, y para Dios es aborrecible. Aquí lo aclara. Es insensatez para Dios. Por lo tanto, debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Y en este momento estamos aclarando que nosotros somos Dios, somos templo del Dios Altísimo, de Dios, pero los que hablan conforme a su palabra. El que no habla conforme a su palabra es semejante a una serpiente. Entra en la palabra, se desvía de la palabra, entra nuevamente a la palabra, interpreta la palabra, vuelve a la palabra, interpreta la palabra. Así es la serpiente, zigzaguea. Y la palabra de Dios es recta. Y el varón de Dios tiene que hablar rectamente conforme a la palabra de Dios. El Dios de paz les bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia. Dios les bendiga.